tal vez sí sea independiente y podamos resolverlo de manera más simple, ¿no? ¿Quiénes ya lo han resuelto? A ver, ¿es independiente o no, compañeros? ¿Cómo verificamos eso? ¿Cómo verificamos eso? ¿Qué se tenía que cumplir para que una integral sea independiente de la trayectoria? Entonces lo que vamos a hacer es recordar que una integral en el plano complejo era independiente de la trayectoria cuando se cumplía con el teorema de Cauchy, ¿no? Con el teorema de Cauchy. ¿Y qué nos dice el teorema de Cauchy? A ver, vamos a recordar. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos el teorema de Cauchy, ¿sí? ¿Qué más teníamos? Teníamos la fórmula integral de Cauchy. Ahora vamos a ver nuestro formulario. En nuestro formulario, en el que les he mandado la anterior semana, el día sábado, está que de la fórmula integral de Cauchy, no, perdón, no de la fórmula integral de Cauchy, del teorema de Cauchy se deducen dos consecuencias. La primera, ¿cuál era, chicos? La primera era la independencia de la trayectoria, ¿no? Era la independencia de la trayectoria. Y la otra consecuencia, ¿cuál era? Era la... ¿Qué consecuencia era, compañeros? Ahorita no me acuerdo, era la... sustitución de la curva, ¿no? Sustitución de la curva de integración, ya. Entonces, la segunda consecuencia era para integrales que eran cerradas y la primera consecuencia, la independencia de la trayectoria era para integrales que no eran cerradas, ¿no? Para integrales que no eran cerradas. Listo, entonces, ¿será que se puede aplicar esta consecuencia que es parte del teorema de Cauchy a nuestro ejercicio, compañeros? ¿Cuál es la condición del integrando para poder aplicar esta segunda consecuencia? Habíamos dicho que el integrando tiene que ser, f de z tiene que ser analítico, ¿no? F de z tiene que ser una función analítica. Ahora, ¿es analítico la función f de z? ¿Quién es f de z para nosotros? Para nosotros f de z es i elevado a la z. F de z es i elevado a la z, ya. Para poder verificar si es analítica teníamos varias formas, ¿no? La forma más usada era aplicarle las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? Las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Si es que cumplía con las ecuaciones, entonces esta función era analítica. Ahora, tendríamos que separar la parte real y la parte imaginaria de esa función para poder aplicar las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? ¿O qué otra opción tenemos? Había otra forma de las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿se acuerdan? Nos decía que la derivada parcial de mi función f respecto de la conjugada de z tenía que ser igual a ¿cuánto, compañeros? Tenía que ser igual a 0, ¿no? Tenía que ser igual a 0. Y además mi función f, la función f de z, tenía que ser una función continua, ¿no? Tenía que ser una función continua, ahí está, continua. Ya está, entonces, ¿será que se cumple que mi función f de z en este caso es continua? ¿Qué tipos de discontinuidades teníamos en el plano complejo? La única que se tomaba en cuenta era la división por cero, ¿no? En el plano complejo ya no habían más discontinuidades, sino lo que hacíamos era reducir las indeterminaciones a la división por cero. Entonces, en este caso, ¿tenemos alguna división por cero, compañeros? Parece que no, ¿no? Entonces nuestra función sí va a ser continua y la derivada parcial de mi función f respecto de la conjugada de z, ¿cuánto es? Me va a dar cero, ¿no? A ver, porque acá no veo en ninguna parte la conjugada de z, entonces como mi función no depende de este parámetro, me da cero, ¿no? Entonces había sido una función analítica, por tanto esta función va a ser independiente de la trayectoria, ¿sí? Ya está, entonces hay que calcular la integral. Otra parte de este teorema de la independencia de la trayectoria es que nosotros podemos calcular la primitiva de la función f de z respecto de la variable z y evaluar esa función entre los límites. Ahí está. Entonces, nada más vamos a calcular así la integral. Entonces, lo único que tenemos que hacer es integrar esa función como si fuera una función de variable real. ¿Cómo integramos, compañeros? Acá tengo i elevado a la z. ¿A alguien se le ocurre algo? Voy a reescribir a la integral como sigue. Voy a tener la integral de... ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos integrales bueno, de variable real, así, de este tipo? Hay que aplicar un artificio, ¿no? ¿Qué artificio es? Voy a anotarlo como e elevado a la logaritmo neperiano de mi variable, o perdón, mi constante i elevado a la z. Pero esa z, como está en el exponente de i, puede bajar acá como un coeficiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces acá por el diferencial de z. Ya está. Sobre
perdón, entre los límites menos i e i. Ya está. ¿Está bien ahí, compañeros? ¿Está bien hasta ahí? Listo, entonces hay que integrar esa función, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para introducción. Ya voy a admitir a los últimos compañeros. Estoy admitiendo a los últimos compañeros. Ahí está. Entonces, que nos sirva para calentar este ejercicio, ¿ya? Que nos sirva para calentar. Otra vez les reitero, compañeros, el día de hoy les voy a mandar la primera parte de la práctica del segundo parcial. El día de hoy les voy a mandar la primera parte de la práctica del segundo parcial. Entonces, me tienen que entregar eso de aquí a... ¿Cuánto tiempo nos damos, chicos? 2 semanas, yo creo, ¿no? Creo que es más que suficiente, ¿no? Ya, listo. Entonces, vamos, hay que integrar esta función. ¿Qué es lo que voy a tener? Integrando. Esto de acá es como una constante, ¿no? Entonces, directamente voy a tener que la integral no había sido más que e elevado a la z logaritmo neperiano de i dividido entre ¿cuánto? Entre la constante, ¿no? Logaritmo neperiano de i. Ya está esto evaluado entre ¿qué límites? Esto está evaluado entre menos i y está evaluado entre i. ¿Sí? Listo, hay que evaluar entre esos dos límites y con eso está resuelta nuestra integral. Voy a anotarlo como sigue. Logaritmo neperiano de i es igual a ¿cuánto? A ver, mi función i se puede anotar como y no es más que, a ver, voy a separar esta parte. Voy a tener 1 dividido entre logaritmo neperiano de mi función y se puede anotar como e elevado a la i. ¿Qué ángulo o qué argumento tiene la variable compleja i? Y nada más. Era pi medios, ¿no? Pi medios. Si es que reemplazamos eso me va a dar i, ¿no? Listo, ya está. Y acá voy a tener, evaluando entre los límites, en el límite superior voy a tener e elevado a la i por logaritmo neperiano de i menos, en el límite inferior sería e a la menos i, ¿no? Por logaritmo neperiano de i. Ahí está, ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener después? Hay que simplificar, ¿no? Hay que simplificar un poco y con eso terminamos. Con eso terminamos. Con esto ya está resuelto, ¿no? Ya hemos resuelto la parte más difícil. Entonces acá, este i a la pi medios puede bajar al otro lado como coeficiente, ¿no? Y ese en realidad es el valor principal del logaritmo neperiano de este número complejo. Había una fórmula auxiliar, me dices, ¿no? Que dependía de 2 por k por pi, ¿no? Entonces, el valor principal con k igual a 0 es por si acaso y por pi medios, ¿no? Y por pi medios. Si es que reemplazamos en la fórmula, nos va a dar de todas formas eso, ¿no? Y multiplicado por pi medios. Ya está. Al otro lado, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, acá tenemos lo que hemos encontrado es el logaritmo neperiano de i. Entonces, lo voy a reemplazar aquí y en esta parte también, ya en esas dos expresiones. Para poder simplificar, lo que voy a tener es e elevado a la i por ¿cuánto? Habíamos dicho i multiplicado por pi medios. Entonces, por i multiplicado por pi medios. Y al otro lado también voy a tener algo parecido. Menos e elevado a la menos i multiplicado por i multiplicado otra vez por pi medios. Ahí está. Listo, ya está. Entonces, hay que simplificar esta expresión. ¿Cuánto nos va a dar por este lado? Acá voy a tener, si es que le multiplicamos por el conjugado, menos i, ¿no? Menos i en el numerador. Y abajo voy a tener pi y el 2 va a pasar arriba como numerador. Vamos a simplificar esta parte ahora. Me va a quedar seguramente e elevado a la menos pi medios, menos e elevado a la pi medios, ¿no? A la pi medios. Ya está, esta es nuestra respuesta, ¿no? Se puede anotar como otra función, ¿no? Tal vez la función seno hiperbólico de pi medios. Se podría anotar así, ¿no? Pero hasta ahí está la respuesta. Vámonos con otro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo se aplica la independencia de la trayectoria, compañeros? Si es que les preguntan alguna integral así, más o menos de ese tipo, y nosotros ya nos hemos dado cuenta que tenemos dos formas de evaluar la integral, ¿no? Entonces, una había sido parametrizando, y la otra había sido, la segunda forma, había sido evaluándola directamente, pero esto de acá tiene una restricción, tiene que cumplir con las condiciones del teorema de Cauchy. Vámonos con otro ejercicio, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio, chicos? ¿O hay algún error tal vez en el procedimiento? Mientras yo voy copiando el otro ejercicio, ¿ya? Ahí está, a ver, este para los que ya tienen mucha práctica, digamos. Creo que han estado practicando ya este tiempo que han avanzado con el ingeniero, ¿no? Entonces, también creo que el ingeniero está avanzando del libro del Schaum, ¿no, chicos? Está avanzando de ahí, ¿no? El libro del Schaum es muy bueno. A ver, les voy a dar un poco más de bibliografía también.
¿Saben de dónde también sacan ejercicios los ingenieros y acá en la Facultad de Ingeniería? Hay otro libro que es de Arthur Hauser, ese también es muy bueno, de variable compleja, explica bien, Arthur Hauser, y el otro es de, a ver, lo voy a anotar acá, Hauser, y el otro es de Churchill. Churchill. Bueno, también está el de Espinosa Ramos, el peruano, ¿no? Porque tiene buenos problemas, digamos, aunque alguno que otro tiene algún error, digamos, ¿no? Pero tiene muy buenos problemas también. No está por demás el libro de Espinosa Ramos, el del peruanito, ¿no? El del peruano, el libro de Espinosa Ramos. Pueden comprarse también, es muy bueno también los libros de ese autor, ¿no? Ahora sí vamos con el próximo ejercicio. Voy a anotar acá, te dice calcular la integral, te dice, voy a anotarlo, dice integral sobre la curva c de e elevado a la z conjugado dividido entre z al cuadrado más, entre z al cuadrado más e elevado a la menos 4z, dice. E elevado a la menos 4z, uy, esto está muy chueco, dividido entre z más 1, z más 1, z más 1 elevado a la 2n más 1, a la 2n más 1, cierro paréntesis, diferencial de z, uy, acá le he pisado el 1, ya, se notan las letras, chicos, si no se notan me avisan, por favor. ¿Dónde? Dice, ¿dónde? C dos puntos, módulo de z igual, módulo de z igual a 2. Ahí está, a ver, un poco para pensar, ¿no? Tal vez, ¿qué podríamos hacer ahí? Los que ya lo han resuelto, vuelvan a hacerlo, ¿no? Y los que no, entonces, vamos a pensar un poco. ¿Qué podríamos hacer para resolver el ejercicio? Veamos, entonces, por si acaso acá tengo la conjugada de z, ya tengo la conjugada de z. Entonces, lo primero que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Será la integral igual a 0? ¿Será la integral igual a 0? Bueno, nuestra región de integración es la circunferencia con radio 2 y con centro z igual a 0, ¿no? Esta es nuestra curva de integración. Estamos integrando sobre esta curva y asumimos siempre que estamos en sentido positivo, ¿no? Ahí está, radio 2. Entonces esa es nuestra curva de integración. Y nuestra función, la que tenemos acá, tendría que ser continua y analítica en todo este dominio. No tendría que tener ningún punto singular. Es decir, ningún punto en el cual deje de ser analítica. Pero acá vemos, está a la vista, ¿no? En z igual a 0 y en z igual a menos 1 tiene discontinuidades. Son puntos singulares. Son puntos en donde no es derivable, ¿no? No se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en esos puntos. En z igual a 0... Perdón, acá lo voy a anotar así, como polo, y en z igual a menos 1. Menos 1 debería estar por acá. Ahí está, tiene dos polos, ¿no? O singularidades aisladas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver el ejercicio? Ya, no es igual a 0. Entonces, vamos a tener que resolverlo de alguna otra manera. Ahora, ¿será que podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, tal vez, o algún otro teorema? Para empezar, vamos a ver que acá creo que nos conviene dividir la integral en dos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Nos conviene, creo, dividir la integral en dos. Entonces, voy a tener que la integral se puede reescribir como la integral sobre la curva c de e elevado a la conjugada de z dividido entre z al cuadrado, diferencial de z. Bueno, esta la voy a llamar integral 1, ¿ya? Integral 1. Y a la integral 2 la vamos a anotar como, la integral 2 va a ser para esta sección de acá. Entonces va a ser la integral sobre la curva c de e elevado a la menos 4z entre z más 1 elevado a la 2n más 1 diferencial de z. Ahí está, esas son mis dos integrales. Entonces nos vamos a concentrar primero en la integral I1. Vamos a calcular la integral I1. Ah, ya, ahora está un poco más simple, ¿no? La integral 1. Creo que ya se parece a las integrales que hemos estado resolviendo la anterior clase, ¿no? Acá tengo la conjugada de z y z al cuadrado. Ahora, bueno, ¿será que podemos aplicar algún teorema a esta integral? Parece que no, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, la función, ¿qué tal si queremos aplicar la fórmula integral de Cauchy? ¿Se acuerdan que teníamos la fórmula integral de Cauchy, que era para poder calcular este tipo de integrales, donde el numerador tenía que ser una función analítica? Acá tengo la conjugada de z en el exponente. Eso ya le quita la
la propiedad de que sea analítica a mi función en el numerador. Esta función de acá está a la vista, no va a ser una función analítica. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué esta función no es una función analítica? A la vista está, deriven este numerador respecto de la conjugada de z. Eso es las ecuaciones de Cauchy y Riemann en coordenadas conjugadas y te da distinto de cero, por tanto no es analítica. Listo, entonces no se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Creo que vamos a tener que integrarlo como habíamos estado resolviendo los otros ejercicios, ¿no? Entonces vamos a tener que parametrizar acá, ¿ya? Vamos a tener que parametrizar. Entonces estamos optando por la primera opción. La primera era trabajar en función de algún parámetro y la otra solamente en función de z. Ahora, ¿en función de qué parámetro? ¿Cómo podríamos parametrizar? Siempre es en función de la curva, habíamos dicho. Siempre es en términos de la curva la parametrización. Entonces, yo podría decir, ya, para mi curva, z siempre es igual a 2 multiplicado por e elevado a y multiplicado por el ángulo θ. ¿Están de acuerdo? Esta es la ecuación de una circunferencia, ¿no? Donde mi parámetro va a ser el ángulo θ. Ya, listo, está bien. Hasta ahí sí se puede. Pero acá me falta la conjugada de z. Sí, señor, pero la conjugada de z va a ser lo mismo, solo que acá vamos a aumentar un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Ahora el diferencial de z va a ser igual. Derivamos todo esto, va a bajar la i del exponente y voy a tener 2 por i por e elevado a la i multiplicado por θ diferencial del ángulo θ. Ahí está. Ya, entonces vamos a reemplazar eso en nuestra integral, en la integral número 1. Ya, en la integral número 1 lo vamos a reemplazar. Voy a borrar esta parte y ayúdenme a reemplazar ustedes. Creo que no va a estar tan complicado, ¿no? Tal vez se va a simplificar incluso, ¿no? Porque fíjate que en todas partes tengo e elevado a la i θ, ¿no? En todas partes tengo e elevado a la i multiplicado por θ. A ver, veamos. Si se simplifica todo sería genial, ¿no? Si se simplifica todo ya estaría más que resuelto, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que mi integral 2 no había sido otra cosa que la integral. Ya, como estamos parametrizando en función del ángulo θ, mis límites ahora van a ser desde 0 hasta 2pi. Mis límites van a ser desde 0 hasta 2 por pi. Luego de ahí voy a tener, al reemplazar en la integral, acá voy a tener e elevado a la menos 4 por z. Uy, tal vez no me convenía aplicar este tipo de parametrización, ¿no? Tal vez, porque acá voy a tener el exponencial en otro exponencial. Bueno, veamos, tal vez sí, tal vez no. Entonces voy a probar. Lo reemplazo. Menos 4 me dice. Ah, no, no estamos con esto, ¿no? Estamos con esta parte de acá. Estamos con esta parte de acá. Bueno, tengo el mismo problema de todas formas. Entonces tengo e elevado a la conjugada de z, me dice. La conjugada de z en este caso, habíamos dicho que va a ser 2 por e elevado a la menos i multiplicado por el ángulo θ. ¿Se nota esa parte? A ver. Sí, creo que sí se nota. Ya, listo. Entonces, hasta ahí. Está bien. ¿Ya han entendido por qué acá la conjugada de z es esa expresión? En el denominador vamos a anotar z elevado al cuadrado. Z elevado al cuadrado acá. Me va a quedar 2 al cuadrado, va a ser 4, ¿no? E a la i θ al cuadrado es e a la i por 2θ. Ahí está. E a la i por 2θ. Ya está. Por el diferencial de z, me dice. El diferencial de z no había sido otra cosa que 2 por i por e elevado a la i por θ por el diferencial del ángulo θ. Ya está, vamos a simplificar ahora. Uy, parece que se va a simplificar todo. No, parece que no, ¿no? Entonces acá este 2 con este 4 se hacen felices, pero acá me queda 2, ¿no? ¿Qué más? Esta i de acá lo voy a sacar al otro lado porque es constante. ¿Qué más? Acá tengo e a la i θ al cuadrado. Con una e a la i θ de acá se puede ir y acá me va a quedar directamente i por θ, ¿no? I por θ. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Entonces, anotamos la integral de otra forma. Anotamos la integral de otra forma. Esto se puede anotar como la integral desde 0 hasta 2 por pi. Desde 0 hasta 2 por pi. Ya, multiplicado por cuánto. Ahora sí, acá tenemos que tener mucho cuidado. Voy a anotar como sigue. Voy a tener e elevado a la 2 por e a la menos i por θ. Ya, acá. Lo voy a subir al numerador, lo que me queda por este lado, ¿sí? Lo voy a subir al numerador. Uy, me estoy olvidando las constantes que tenía que sacar afuera, ¿no?
Las constantes será 1 dividido entre 2, no, y dividido entre 2, ¿no? Y dividido entre 2, ahí está, y dividido entre 2, ahora sí. Ahora, esto de acá lo voy a subir al numerador con signo negativo, perdón, con exponente negativo. Menos, va a ser menos y por mi ángulo tita. Ahí está, diferencial de tita. Creo que se puede hacer algún cambio de variable acá, ¿no? Se puede hacer algún cambio de variable. Fíjate, acá ya no estamos en una integral en el plano complejo, ya no estamos en una integral que depende de dos dimensiones, porque estamos en términos de una sola variable y unos límites que dependen solamente de una variable del ángulo tita. En acá no era así, mi variable z estaba en el plano complejo, entonces acá sí se puede aplicar un cambio de variable, ¿ya? Acá sí se puede aplicar un cambio de variable fácilmente. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, voy a tener un cambio de variable como sigue, voy a anotar qué me conviene aplicar. Voy a decir todo esto, mira, todo eso, le voy a llamar u va a ser igual a e a la menos i por el ángulo tita, ¿ya? Entonces, para que me quede acá en el exponente. O incluso, me puedo ir con el 2 también. Voy a tomar el 2 más, ¿ya? Listo, entonces de ahí voy a derivar el diferencial de u va a ser igual a, y me va a aparecer esto de acá, ¿no? Entonces lo que voy a tener es 2 por acá, baja menos i. Entonces voy a anotar menos 2 por i por e elevado a la menos i por el ángulo tita, diferencial del ángulo tita. Ahí está. Eso es lo que tengo, ¿no? Eso es lo que tengo. Ya, ¿qué más? ¿Está bien esto? Listo. Entonces decimos entonces que de acá voy a despejar e elevado a la menos i tita por el diferencial del ángulo tita había sido igual a diferencial de u dividido entre menos 2 por i. ¿Está bien? Menos 2 por i. A ver, vemos. Parece que sí está bien, ¿no? Al parecer sí está bien. Entonces lo vamos a reemplazar acá. Lo que voy a tener es que la integral y2 estamos calculando, no, y1 estamos calculando, ¿no? Acá me equivoqué en el subíndice, perdón chicos, espero que no se hayan confundido. Estamos calculando la integral i1. Entonces la integral i1 había sido igual a i dividido entre 2 por la integral. Acá los límites los voy a dejar en blanco porque voy a volver a la misma variable después, ¿ya? A la misma variable voy a volver. Entonces acá me va a quedar e elevado a la, con mi cambio de variable, u, ¿no? Multiplicado por ¿cuánto? Por acá, e a la menos i tita, etc. Y habíamos visto que eso había sido diferencial de u dividido entre menos 2 por i. Dividido entre menos 2 por i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Creo que ya esta i, para empezar, se va a ir con esta otra i. Después acá este menos 2 puede salir afuera. Y directamente integramos, ¿no? Integramos y la integral había sido menos 1 dividido entre 4 por e elevado a la u. E elevado a la u. Ahí está, e elevado a la u. Ya está, ¿no? Esto de acá lo tenemos que volver a la variable original y evaluarlo en los límites, es decir, desde 0 hasta 2pi, desde 0 hasta 2pi, ¿estamos de acuerdo? Ya. A ver, ya. Listo, entonces nos queda 5 minutos más. Les voy a mandar un enlace nuevamente, ¿ya? Les voy a mandar otro enlace nuevamente para pasar una segunda parte y que podamos alcanzar a hacer los ejercicios que se ha planificado para hoy. Ya, la integral 2 espero que te hayas anotado. De todas formas, lo tengo por acá. Ya, voy a tener entonces que mi integral i1 había sido igual a menos 1 dividido entre 4 por e elevado a la... ¿Cuánto era u? ¿Quién era u? Era 2 por menos... No, perdón, 2e elevado a la menos i por el ángulo tita, ¿no? 2e a la menos i por el ángulo tita. Ya está, ese era u, entonces, listo. Esto evaluado entre qué límites, entre 0 y 2pi. Ya, estos límites no son muy complicados. Tal vez se vaya a simplificar aún más, ¿no? Tal vez se vaya a simplificar aún más. Entonces, lo que voy a tener es que la integral i1 había sido menos 1 dividido entre 4 por e. En el límite superior, voy a abrir un corchete acá y acá voy a evaluarlo, ¿ya? En el límite superior voy a tener e elevado a la 2 por e, otra vez elevado de nuevo a la y multiplicado por ¿cuánto? Por 2pi, ¿no? 2 por pi, ya está. Y en el límite inferior voy a tener
menos, anoto entonces menos e elevado a la 2 por e a la menos i multiplicado por 0, ¿no? Por 0 esta vez. Por 0, ahí está, ya está. Entonces, a esta e lo voy a anotar un poco más abajo para que esté más a la altura. Y vamos a tener que esta es mi integral, ¿no? Ya está, entonces nos falta evaluar, hay que evaluar. Esto por si acaso es 0, ¿ya? Es 0, listo. Entonces, evaluemos. E a la menos i por 2pi. Este argumento 2pi es el argumento de mi variable real 1, ¿no? Y acá menos 2pi, es decir, estoy yendo en sentido, no antihorario, sino en sentido horario, ¿no? De todas formas llego a 1, entonces tengo que e elevado a la menos i por 2pi había sido igual a 1 y además lo mismo acá por este lado, e elevado a la menos i por 0 había sido igual a 1 también, ¿no? Me va a dar 1, entonces ¿a qué había sido igual la integral? ¿A qué había sido igual la integral? Si esto de acá había sido igual a 1 y esto de acá también había sido igual a 1, ¿a qué es igual mi integral? Lo que voy a tener es que la integral de 1 había sido igual a menos un cuarto y acá voy a tener e al cuadrado menos e al cuadrado y eso me da 0, ¿no? 0, por tanto la integral de 1 había sido igual a 0. ¿Han entendido hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la integral I1? Ya, creo que nadie, ¿no? Entonces vámonos con la integral I2. ¿Cómo era nuestra integral I2? ¿Cómo era nuestra integral I2? A ver, creo que está por... A ver, creo que era esto, ¿no? Lo voy a copiar. Tengo la integral sobre la curva C de e a la menos 4z dividido entre z más 1 elevado a la 2 por n más 1 diferencial de z, ¿no? Diferencial de z, ahí está. Listo, entonces hay que calcular esta integral I2. Creo que la estrategia para calcular la integral I2 no va a ser la misma que la que hemos usado para la integral I1, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular la integral I2? ¿Alguien tiene alguna idea, chicos? ¿Qué teorema o qué fórmula podríamos usar? Mientras voy borrando este lado de la pizarra. ¿Están ahí, chicos? ¿Alguien me escucha? A ver, ¿cuál podríamos usar? ¿Qué teorema o qué fórmula? Creo que ya lo saben, ¿no? Solo que no quieren decirlo. Ya lo saben, solo que no quieren decirlo. Bueno, voy a adivinar qué es lo que estás pensando. Creo que estás pensando en lo siguiente. Ah, ya. Yo me fijo que el numerador, el numerador es una función entera, ni siquiera es analítica en una región, es una función entera, quiere decir que es analítica en todo el plano complejo. Estoy hablando del numerador, ¿sí? ¿Qué más? El denominador, tengo z más 1 elevado a la 2n más 1. Me hace recuerdo a una fórmula, a la fórmula integral de Cauchy, ¿no? A la fórmula integral de Cauchy. Entonces, voy a anotar a la integral 2 como sigue. Integral 2 va a ser igual a... Con color negro voy a anotar esta integral sobre la curva C y voy a anotar acá en el numerador con color rojo e elevado a la menos 4z, esa es mi parte analítica, la función analítica, y acá en el denominador tengo z menos 1, siempre es de esta forma, ¿no? Menos 1 a la 2n más 1, ¿no? Más 1. Ahí está, por el diferencial de z igual a 1. Entonces sí, se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy, ¿no? Se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué nos dice? Que la integral sobre la curva C, una integral cerrada de una función f de z que sea analítica dentro de mi curva C entre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 diferencial de z había sido igual a 2 por pi por i por la derivada enésima de f evaluada en z0 dividido entre ¿cuánto? Entre n factorial, ¿no? Entre n factorial, ya está. Reemplazamos acá, entonces mi integral 2 había sido igual a la... Bueno, no había sido más que 2 por pi por i. Este n factorial aquí en el denominador lo voy a anotar. Para mí, ¿cuánto vale n? En este caso, en vez de n yo tengo que anotar 2n, ¿no? Para mi ejercicio 2n yo tengo que anotar 2n factorial, entonces 2n
factorial. Ahí está. Entonces esto multiplicado por, me falta esta parte. La derivada, en vez de n, ¿qué tengo que anotar para mi ejercicio? 2n, ¿no? La derivada 2n aba de mi función f, evaluada en z0. Para mí, z0, ¿cuánto vale? Z0 había sido menos 1, ¿no? Menos 1 había sido mi z0. Ahí está. Entonces, lo único que nos falta es hallar la derivada enésima de mi función exponencial, la que tenemos ahí, y listo, ¿no? Lo reemplazamos. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. Ya. Listo. Ayúdenme entonces a hallar la derivada enésima. Hallar la derivada enésima. Vamos a recordar una fórmula del cálculo diferencial y lo que tenemos que recordar es que la derivada enésima de e elevado a la ax, para que se vea más simple, la derivada enésima de esto no era más que a elevado a la n por e elevado a la x. ¿Estamos de acuerdo? Creo que era eso, ¿no? Para la primera derivada voy a tener a... Sí, está bien, es esto, ¿no? Entonces lo reemplazamos. Reemplazamos con esta fórmula hacia acá, donde nuestra función f de z, ¿quién es mi función f de z? Es e elevado a la menos 4z, para los que no se están ubicando, es esa, ¿no? Entonces lo reemplazamos y habíamos tenido que la integral i2 no había sido más que 2 por pi por i dividido entre 2n factorial multiplicado por, ahora mi derivada enésima para este caso, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale a? Para mí a vale menos 4, ¿no? Entonces lo que voy a tener va a ser menos 4 elevado a la... menos 4 elevado a ¿cuánto? Acá yo tengo la derivada 2n-ava, entonces va a ser menos 4. Según esta fórmula va a ser menos 4 elevado a la 2n, ¿no? 2n multiplicado por e elevado a la... para mi a vale menos 4, entonces anoto por z, ¿no? Por z, pero para mí z, ¿cuánto vale? Habíamos dicho menos 1, ¿no? Menos 1, es la función, la 2n-ava, perdón, sí, la 2n-ava derivada evaluada en menos 1, ya está. Entonces, esto es, ¿no? Esto es el resultado, ¿no? Sale eso, chicos. ¿Les ha dado esto? A ver, lo voy a anotar acá entonces la respuesta. Mi integral i2 había sido igual. Ahora, como acá tengo una potencia par, para cualquier valor de n, voy a tener una potencia par, entonces lo que voy a tener es 4, ¿no? 4 a la 2n. Entonces voy a tener 2 por pi por i dividido entre 2n factorial por 4 elevado a la 2n por e elevado a la cuarta. Ahí está. Esa sería la respuesta de la integral i2. La integral i1 nos ha dado 0, ¿no? Entonces, la integral total, la que estábamos calculando, no es más que igual a la integral i2. Entonces, esto sería mi respuesta.